Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por el privilegio de haberme hecho miembro de la asociación. Voy a tratar de moverme por acá, por el salón un poquito para poder cambiar un poco el ambiente. Primero, pues gracias por la invitación, el privilegio de estar aquí con ustedes. Como les decía, pues sí, me tocó un viaje un poquito extenso, lo del documento, pues solo es una broma, dárselo para que despierten, no hay comprobación de lectura. Eso, pues sí lo vamos a mencionar y todo, pero es conveniente y refuerza un poco los temas que tengamos acá. Como todos ustedes tienen interés de aprender, vienen con el afán de aprender, entonces por favor no duden en interrumpir en cualquier momento. Me parece que hay un micrófono que está ahí para preguntas, ¿verdad? Entonces, porque si no, está uno en el tema y cuando le preguntan al final ya no se recuerda, mejor en el mismo momento, o si no, el que tenía la duda al final ya se arrepiente. Entonces, no tengan pena, pues estamos para eso. No hay preguntas tontas, como dicen, sino todos tenemos el derecho de, digamos, quitarnos las dudas que tengamos. La temática de hoy, pues esta era la temática que más o menos me pidieron que incluyera en la presentación. Introducción a la geomática, consultas a distancia, análisis de, ¿cómo se llama? Ya no veo desde aquí. De información registral, uso de herramientas cartográficas, reconocimiento de campo, medición, levantamiento con tecnología de punta, análisis y generación de productos gráficos, mosaico y planos y documentos técnicos de respuesta al Ministerio Público, tribunales de justicia que requieran digamos, con informes técnicos para resolución de conflictos. Entonces, es bastante extenso el contenido. Vamos a tratar de que cuando veamos algunos casos se indique qué es lo que se hizo o cómo se hizo en cada momento cada uno de estos temas. Entonces, pues solo como para empezar a entrar en contexto, tomar información de qué es lo que estamos haciendo. Pues vamos a ver que el catastro es un instrumento de desarrollo, pues ya todos estamos conscientes de eso. La información catastral tiene múltiples aplicaciones, la podemos usar para planificación, seguridad, digamos, trámite inmobiliario, en fin. Tenemos cualquier cantidad de aplicaciones de la información catastral. En temas vistos anteriormente, la semana pasada, si no estoy mal, les hablaron algo de los antecedentes del registro, cómo fue la evolución del registro desde 1873, si no estoy mal, cómo fueron cambiando los procesos de inscripciones registrales, la transición de los libros manuales a los libros electrónicos, procesos de medición, las unidades de medida. Les hablaron algo de las… me recuerdo que vi la presentación, que después vi el documento y tenían ahí un transportador. Les hablaron de coordenadas geográficas, coordenadas planas, algo de precisión, cómo hacer la ubicación cartográfica de gabinete y georreferenciación de imágenes. O sea, pero siempre un tema no orientado a ingenieros, comprendo. Ustedes son abogados y notarios, yo soy ingeniero, entonces tenemos que buscar el punto de equilibrio, porque si hacen preguntas de conceptos de derecho, les digo, estoy perdido. Entonces, pues básicamente esto es lo que tuvimos la semana pasada y pues en este orden de ideas yo voy a tratar de retomar el tema y vamos a empezar aquí con otros temas. El primero, ¿qué es el catastro? Pues ya me parece que cuántas sesiones han tenido ya, esta es la tercera o cuarta, ¿va? Quinta. Entonces, yo me imagino que las primeras ya les explicaron qué es el catastro. ¿O no les explicaron, no les contaron qué es? Pues es un registro de bienes inmuebles, ubicación, dimensiones y uso, y sus propietarios. Pero tenemos varios enfoques que le podemos dar a la información catastral. Podemos hablar de un catastro fiscal con fines impositivos. Podemos hablar de un catastro legal orientado a la certeza de la propiedad y de un catastro geométrico orientado exclusivamente a las dimensiones o a las medidas de los predios. Sin embargo, cualquiera de estos tres no puede existir como una unidad pura. O sea, no podemos hablar de un catastro geométrico puro porque no tendría sentido. Sería como hacer carreteras donde no hay carros, ¿no? Entonces necesitamos
darle una aplicación a esa geometría. Un catastro legal sin tener conocimiento de cuánto es las dimensiones o cuántas son las dimensiones de un predio también no tendría sentido, no sería justo. O un catastro fiscal sin conocer las dimensiones, pues digamos, todos pagan igual por sus predios, pero si alguien tiene un predio más grande, sería justo, es lo lógico que pague un poco más que el que tiene un predio más pequeño o con un poco menos de valor. Lo mismo un catastro legal con uno fiscal, pues ¿por qué va a pagar a alguien por la propiedad de otro? Entonces, aunque tienen un enfoque específico, no existen como una idea pura. En el RIC pues hablamos de que hacemos un catastro jurídico, nosotros no hacemos aplicaciones fiscales del catastro, eso creo que ya se los han dicho anteriormente. Nosotros no vemos catastro fiscal, sino nosotros hacemos un catastro legal y con gran contenido geométrico, que es todo lo que hacen los técnicos, el personal que andan midiendo los predios, para saber cuánto son las dimensiones y la ubicación de todos los predios. ¿Qué elementos tiene el catastro? Pues tenemos sujeto, las personas, objeto, la tierra y la relación que hay entre cada uno de ellos. En la práctica, normalmente, esto pues son los actores externos, las personas que son los que ejercen dominio sobre los bienes. A los ingenieros, a los técnicos nos toca generalmente hacernos cargo del objeto, o sea, medir el predio, determinar sus dimensiones, determinar su ubicación, determinar dónde está, qué cultivos tiene, si el valor, etcétera. Y normalmente la función legal o jurídica es la relación entre el objeto y el sujeto. El abogado, el notario es el que dice, mire, él es el dueño, él es el poseedor, él es un tenedor, él es un inquilino, es un arrendante. Entonces, normalmente, pues esto es una parte jurídica y esta es la parte técnica. Pero por la naturaleza del catastro, lo que tiene, sí necesitamos mantener cierta coordinación, porque no se puede hacer un trabajo técnico si no hay un trabajo jurídico. Digamos, supongamos, yo quiero vender un predio y yo puedo hacer un plano, pero el traslado del plano de una persona a otra por sí solo no le da certeza en el negocio que está haciendo. Y un negocio jurídico, solo una escritura, si no está definido qué es, no está delimitada el área, la ubicación, la forma de lo que está vendiendo, también se queda como un poco corto. Entonces, en este caso, tenemos que trabajar los dos, cada quien en el campo de su especialidad, en lo que estudia en la universidad. La pregunta del millón es, ¿por qué tenemos que hacer mediciones? Pues es fácil. Normalmente esto es aplicado para la inscripción registral. ¿Han visto ustedes cómo usan las inscripciones registrales típicas, digamos, normales? Esto es una inscripción, digamos, ficticia, elaborada con fines didácticos justamente para el personal allá. Entonces, esto define, aparte de las otras condiciones que se dan anteriormente, cómo está formada una finca. Y aparte de los demás elementos que van en una escritura pública, esto define la forma de una finca. O sea, con esta información, ya el registro más todo lo que va formalmente en una escritura, la ubicación, el nombre del vendedor, la finca y todo lo demás, ya con esto puede generar una nueva finca e inscribir una nueva finca. Si nosotros luego vienen y me dicen, mire ingeniero, necesito que me dibuje un plano de acuerdo a esta descripción, pues vengo yo y les dibujo esto, por ejemplo. Aquí dice que al norte, una línea quebrada de dos segmentos, uno de 14.49 y otro de 15.004 metros con jardín. Es esta parte de acá. Al sur, una línea recta de 44.153 metros con gerencia técnica. Acá. Al oriente, una línea recta de 19.536 con la recepción. Es acá. Y al poniente, una línea recta de 29.014 metros con salón mayor y gerencia jurídica. Es acá. Entonces, ¿están de acuerdo en que esta figura de acá
refleja exactamente la inscripción registral. O sea, ¿sí están de acuerdo en que esto de aquí gráficamente coincide con esto que está aquí? No hay trampa en la pregunta. O sea, sí se parece lo que está gráfico con lo que está descriptivo, porque la inscripción registral típica pues es descriptiva. En algunas, pues ya las más recientes hay planos, pero las más antiguas eran así puramente descriptivas, ¿verdad? Entonces, sí estamos conscientes de que este gráfico de acá representa esta descripción de acá. Pero ¿qué pasa si luego de que me dicen a mí, también le dicen a otra persona, mire, quiero que me haga la interpretación de esta misma figura, pero ahora me va a hacer una interpretación diferente? Y la otra persona viene y dibuja esto. Esto de acá también coincide exactamente y cumple totalmente con la descripción registral. Si se dan cuenta, tiene las mismas medidas, tiene los mismos lados, las mismas colindancias, ¿verdad? Y refleja claramente la inscripción registral. Entonces, ¿qué le falta a la inscripción registral para evitar ambigüedades y que no cause conflictos? El área. Pero normalmente las inscripciones más antiguas, generalmente, algunas expresaban las dimensiones y no el área, y otras expresaban el área pero no las dimensiones. O sea, el término dimensiones quiere decir a las medidas de los lados, 1449, 1504. Entonces, si es un terreno de 2000 metros cuadrados, ¿y qué forma tienen 2000 metros cuadrados? Entonces, si yo interpreto acá y otro interpreta acá, ¿qué pasa? Nace un conflicto por una inscripción que no es mala, no es anómala, tiene toda la validez legal del mundo, pero le falta la claridad gráfica que le debía de dar el elemento que aporta el ingeniero, que es el plano, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá es lo que pues, nos toca, parte del catastro, solucionar cuando hablamos acá del catastro geométrico y el catastro legal. Justamente que coincidan, ver que haya correspondencia, que no haya sobreposiciones de derechos y otro montón de cosas, pero eso es lo que vamos a tratar acá. Evitar ese tipo de conflictos, y cuando ya se han dado, porque desafortunadamente se dan, desafortunadamente existen, ver cómo se resuelven. Entonces, para esto es que nosotros tenemos que medir. Justamente para evitar estos conflictos, para que cuando se haga la inscripción registral no haya ambigüedad. Entonces, ¿qué tiene una inscripción? ¿Qué define una finca en el registro de la propiedad? ¿Qué características tiene? Primero, la identificación. Como muchos bienes cuando están en un registro o cualquiera, digamos, nosotros no somos bienes, somos personas, pero en el RENAP todos tenemos una identificación que es nuestro CUI, el Código Único de Identificación. Los vehículos pues tienen su matrícula y a fin todo lo que está en registros tiene una identificación única. En el caso de las fincas pues es el número de finca, folio y libro. En la inscripción en el registro lo que la identifica y lo distingue de las demás fincas. Tenemos la descripción también, que es lo que nos dice la ubicación, más o menos dónde está ubicada, el área, los colindantes, etcétera. Y tenemos la delimitación, que es las medidas. Esto que vimos acá podríamos tomarlo como la delimitación de la finca. Entonces, ¿qué pasa cuando una finca no está correctamente delimitada? Es cuando empiezan los conflictos, es cuando vienen los dolores de cabeza. Vienen y dicen, mire ingeniero, usted me midió mal mi finca porque no sé qué, que no sé cuánto. Mire, el abogado me hizo mala escritura porque tengo problema con mi vecino. No es eso. Es que desde un principio no se tomaron las previsiones necesarias. La tierra, al igual que otros bienes, pues es dinero. Les decía hoy en la mañana, miren, por ejemplo, viene alguien y les dice, mire, tome aquí, le doy 10,000 quetzales. Pero no se los da contadito ni les da un cheque, sino agarra un manojo de billetes de distintas denominaciones y dice, aquí está, tome 10,000 quetzales. ¿Ustedes qué es lo primero que hacen con ese dinero?
¿Lo cuentan? Sí, es lógico. Pero si alguien les dice, mire, aquí hay 5,000 metros cuadrados de tierra, no lo miden. Y es la tendencia, así somos en Guatemala. Lo que nos podemos evitar, digamos, si es una finca inscrita en el registro, pues van con el notario porque tienen que ir, porque no hay de otra, porque si ellos quisieran solo tener la escritura y que eso fuera el título, con eso se quedarían y tienen que hacerlo porque si no, no tiene validez en el registro. Pero si se pueden evitar el pago de un ingeniero, se lo evitan. Y después tienen la tierra un tiempo y dicen, bueno, le voy a repartir a mis hijos. Y entonces dicen, mire, ingeniero, tengo este terreno aquí, dice que tiene 5,000 metros, pártamelo en 5 pedazos de a 1,000. Cuando llego yo, encuentro que tiene 4,800, le digo, le faltan 800. El vecino se me metió que no sé qué. Y si le digo que tiene 5,200, vaya, qué bueno, pues, pero está bien, partámoslo. Pero ¿qué pasa? Si tengo un exceso, tampoco lo puedo dividir, porque antes, teóricamente, sería hacer la rectificación del área, el proceso que eso significa, para que después se pueda dividir. Y si le falta, pues, tal vez nunca se le ha corrido, pero nunca supo cuánto tuvo. Volvamos al ejemplo del dinero. Empieza a repartir y dice, bueno, tengo 10,000, 2,000, 2,000, 2,000, y cuando se queda con poco dinero, no, hombre, aquí me falta, ¿qué pasó? Lo perdí, pues que no lo conté, ¿verdad? Y si le sobró, pues qué bueno, y voy a ver qué me compro. Pero igual, la tierra es dinero. Cuando la tenemos, cuando la transaccionamos, no transamos porque se ve fea la palabra, pero cuando hacemos transacciones con la tierra, debemos de ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos negociando. Entonces, pues para eso necesitamos trabajar justamente en las dos profesiones conjuntamente, ¿ya? O por ejemplo, cuando van a comprar un carro, no de agencia, pues si nuevo, pues no necesitamos hacer ningún chequeo. Se compra un carro nuevo, digamos nuevo para uno de unos 4 o 5 años. ¿Qué hacen con ese vehículo antes de? Pues solo van, les gusta y lo pagan. O se agarran, mire, llaman a su mecánico de confianza, revísemelo. Pues, digamos, los abogados pues tienen la facilidad de buscar las remisiones, o se busca un tramitador, míreme si no tiene remisiones pendientes, si no tiene multas, lo que sea, pero se toman algún pequeño gasto para proteger la inversión que van a hacer, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a comprar un carro, qué sé yo, unos 70,000 quetzales, pongamos, fácilmente se pueden gastar 300, 400 quetzales entre llevarlo a un mecánico, revisar si tiene multas y todo lo demás. Pero si van a comprar un terreno, o cada cuánto cambian de casa, no es cada 5 años como cambiar de carro, ¿no? Entonces, si van a cambiar de casa a carro, normalmente uno no se toma el trabajo de ver cómo está la situación en el registro, si hay conflictos por el sector, investigar, etcétera. Y eso, que es una inversión mucho más cara, pues normalmente carro podemos cambiar con cierta frecuencia y casa, pues ya, no digo que nunca cambiamos de casa, pero es algo menos frecuente y más caro. Entonces, deberíamos de pensar en ese sentido, de la forma de proteger nuestras inversiones. Entonces, con esto que está acá, tenemos ya claridad suficiente para decir, esta finca está bien así o le falta algo. Conocemos la forma real y la ubicación espacial de la finca. O sea, como les decía, conocemos las dimensiones. Supongamos que no exista ningún traslape todavía acá, que fuera recto también, pues podemos conocer la identificación, la descripción, la delimitación, podemos conocer el área, podíamos suponer la forma, y esto suponiendo que no hay ningún error de medición, pero la ubicación espacial no la tenemos. Y pues vamos a ver un poco más adelante. En esta zona todos creo que están conscientes de que hay muchas fincas de que tienen, a pesar de que están desmembradas de una finca grande, están ubicadas en otro lugar, hay traslapes de fincas, etcétera. Entonces, todo esto se logra con las herramientas catastrales. Las coordenadas que les explicaron la semana pasada, pues ya con los equipos de medición podemos lograr precisiones centimétricas y decir que este punto está en esta posición única en el espacio. Entonces, cuando hablamos aquí de los equipos y tecnología de punta, tampoco voy a venir a explicarles cómo usar un receptor, porque ustedes dicen, no, si yo estudié Derecho porque no quería ir al campo, no quería usar un receptor GPS, ¿verdad? Si no, mejor hubiera estudiado Ingeniería, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, el principio en que se basa, qué es lo que esperamos obtener con ese equipo para que ver el sentido que es útil para ustedes. O sea, esa es la idea.
¿Qué es la problemática que se ha dado? ¿Cómo se ha hecho esta situación? ¿Cómo se ha hecho normalmente en la inscripción registral? Se basa principalmente en el Código Civil, artículo 1130 y artículo 1131, ¿verdad? Entonces aquí dice qué es lo que debe tener la inscripción, las condiciones y todo lo que se da, las características. Y en algún lugar, si alguien tiene un Código Civil por ahí, no lo trajeron. Sí, no. O pueden buscarlo en línea. Básicamente en el artículo 1131 habla de la descripción que se va a hacer de la finca, los linderos, las coordenadas, y en algún lugar dice rumbos o azimut o coordenadas geográficas. Esa es una coma que se fue de más una O que se fue de más y debía haberse sustituido por una coma, porque eso da a entender que los rumbos o los azimut, esos sí son equivalentes uno a otro, o las coordenadas geográficas son las mismas, y no es cierto. ¿Vale? Si se toman el trabajo de leer, dice rumbos o azimut o coordenadas geográficas. Entonces, los rumbos sí tienen conversión directa a los azimut, como hablar de libras y kilogramos, ¿no? O pesamos libras o pesamos kilogramos, pero hacemos una conversión directa. Pero las coordenadas geográficas no, ese es otro sistema de unidad. Entonces, no es un ojo el que va ahí, sino que iba una coma, y por esa coma es que estamos en grandes problemas con nuestra ubicación espacial de las fincas. Una malinterpretación del Código Civil que en algún momento se tendrá que componer, ¿ya? Tenemos que ver los procedimientos para que se componga. Entonces, esto nos da la ubicación de las fincas. ¿Cómo se ha hecho esto? Primero, con las medidas legales. Estas, pues, desde antes del registro ya les explicaron. Y cuando se empezó el registro, se empezaron a hacer medidas legales, están en el Archivo General de Centroamérica, y la ubicación se hacía por medio de elementos geográficos existentes, ríos, caminos, etcétera, pero no todos los elementos geográficos son fijos. Entonces, cuando se mueven los elementos, da la apariencia que se moviera el bien, y eso no es cierto. Si se llaman bienes inmuebles es porque no se mueven, están fijos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esto, dice que esta era la carretera, esta es una descripción de ahí cerca de la ciudad de Guatemala, la salida hacia el Atlántico, y este era el camino de la Barreda, que pasa por la zona 17, zona 18, ¿eh? Pero si vamos a ver actualmente ese camino ya no existe, y esta propiedad quedó partida por acá, más o menos por la carretera CA9 Norte en 1950, 50 y algo, cuando se hizo la carretera al Atlántico. Entonces, esto cambió, esta referencia ya no es la misma. Aquí tenemos quebrada del Manacal, entonces los ríos son bastante estables, pero no son totalmente estables. Y no digamos, si nos dicen, mira, el vecino es la persona XX, y si él se murió, ¿qué? Ya no lo encontramos. ¿Cómo definimos por una colindancia el nombre de una persona? Digamos, a no ser que nos tomáramos el trabajo que cada vez que nos enteremos que el vecino vende la propiedad, vayamos al registro, cambiamos nuestro registro, porque no podemos cambiar el del vecino. Mire, mi vecino ya no es don Pedro Pérez, sino ahora es don Juan López, ¿no? Y cada vez que nos enteremos de algo, si lo quisiéramos tener actualizado, imagínense el trabajo que eso nos llevaría. Otro problema es que no hay una relación directa entre cada medición y cada finca inscrita, no hay una relación 1 a 1. Normalmente el expediente se hacía la medida legal, se presentaba para su inscripción al registro de la propiedad, y cuando ya estaba inscrito, el paso siguiente era dar y regresar al Archivo Centroamérica y decir, esto que yo medí acá quedó inscrito con el número de finca tal y tal. Pero una vez logrado el objetivo de la inscripción registral del resto, ya no nos interesaba, pocos avisos se dieron de regreso. Luego, no hay cobertura nacional, no en toda Guatemala se obtuvieron ese tipo de medidas. Y lo demás, pues que solo tenemos referencias de ubicación, no son coordenadas espaciales bien definidas en un sistema estable. Tienen derroteros, o sea, la descripción del perímetro con direcciones y rumbos o direcciones de azimut, pero no todas pues, tienen las mismas unidades. Ahí teníamos medidas que estaban en metros, en decámetros, en dobles decámetros, en varas, o algunas hablaban hasta de pies. Por ejemplo, como dato interesante, ¿va? El derecho de la vía del ferrocarril es una finca que va desde Puerto Barrios hasta Guatemala,
y el ancho son 100 pies ingleses, no son 30.48 metros, sino la inscripción registral dice 100 pies ingleses, ¿verdad? Porque en esa época no era obligatorio el uso del Sistema Internacional de Unidades en Guatemala. Entonces, claro, tiene su equivalente, pero pues, la inscripción ahora tiene que ser en metros, ya no en cualquier unidad que se nos ocurra, ¿verdad? Luego los levantamientos no eran rigurosamente sobre los linderos, sino que eran más o menos aproximados, pues el proceso de cálculo no era la facilidad que tenemos de una computadora, que casi que no tenemos que hacer nada, sino que tenía que tomar los datos, anotar, después calcular con tablas de logaritmos y un montón de procedimientos muy engorrosos. Entonces se simplificaban el cálculo lo más que podían. Entonces, en el registro de la propiedad tenemos muchas formas de inscripción. Conforme ha ido cambiando la inscripción en el registro, al tiempo pues se han ido variando los estilos, por así decirlo, de hacer las inscripciones. El término más o menos o aproximadamente existe en muchas mediciones. Entonces, ¿cuánto es más o cuánto es menos? ¿Verdad? ¿Qué es más y qué es menos? A veces se dan condiciones que no se pueden cumplir simultáneamente las dos. Les cuento. En cierta ocasión pues nos tocó hacer un estudio por un conflicto entre dos herederos de una familia, ya que serían los nietos de los propietarios originales de las propietarias. El papá de estas dos señoras tenía una extensión grande, como de 8 caballerías y fracción, y decidió dejarle 3 caballerías a una hija y 3 a la otra. Entonces, pero decía 3 caballerías poco más o menos. Y la otra condición que puso, que esa sí era clara y específica, sobre un cerco tal y tal, que ese sí definía exactamente el lindero de la finca, pero entonces tenía 2 condiciones. Una que no era taxativa, que decía más o menos, y la otra que sí era taxativa aquí, en este cerco. Entonces esa inscripción así se fue y así se manejó por 2 generaciones, hasta que ahora la tercera se dio cuenta que el más o menos, a ellos les tocó el menos y a los vecinos les tocó el más. Entonces viene la demanda, viene la denuncia y dice, mire, ellos adulteraron los linderos. Pues tuvo que ir el RIC a la solicitud del Ministerio Público, fuimos a hacer el expertaje y todo, y hasta que logramos determinar qué era lo que pasaba, entonces nos dimos cuenta de que eran 2 condiciones, porque en su momento no hubo ninguna medición, simplemente fue la voluntad que decía aquí, y a este le toca poco más o menos este, y a este poco más o menos el otro. Entonces cuando ya los herederos se dieron cuenta que no les tocó el más que querían, sino el menos, entonces ya empezaron los juicios, y bien, es un juicio bastante largo. No tienen referencias para ubicación, lo que decíamos, colinda al norte con el camino que va para Jutiapa, al sur con el barranco X, el río. Entonces, ¿qué es una colindancia válida y qué es una colindancia no válida? Si yo puedo poner finca matriz, que es lo que se usa en muchas desmembraciones, y si yo tengo un terreno extremadamente grande, 20, 30 caballerías, y voy a desmembrar un pedacito pequeño, una manzana en el interior de la finca, ¿cuáles van a ser sus colindancias? Al norte finca matriz, al sur finca matriz, al oriente finca matriz, al poniente finca matriz. ¿Cómo queda eso ubicado dentro de su finca? Está volando en cualquier parte de la finca, ¿verdad? Entonces, nuestras inscripciones registrales todavía se pueden perfeccionar un poquito más. Hemos encontrado casos principalmente en Occidente, 2 lotes en una finca, no indican dimensiones, simplemente dicen un terreno de 20 cuerdas, 30 cuerdas, y que no son iguales en todas partes. En Guatemala ustedes saben que tenemos cuerdas de 20 varas, de 40 varas, de 25, que la cuerda originalmente era una medida de trabajo y se volvió una medida de área. Digamos, porque la cuerda en realidad viene de la tarea, y la tarea es lo que le asignaban al peón para hacer en un día. Entonces, en las partes planas de la costa sur, donde era más fácil el trabajo, pues la tarea era más grande, porque la gente podía producir más. Pero en los lugares más difíciles la tarea era más pequeña. Entonces, después la tarea se volvió una cuerda por día. Entonces, de ahí viene la extensión de la cuerda. Tenemos cuerdas, la más común, si quieren, es la de 25 varas por lado, pero existen otras dimensiones. Otro de los problemas que tenemos con el registro, las inscripciones antes a 1933 no tienen duplicados. Entonces lo que va al registro y eso ha dado lugar desafortunadamente a inscripciones fraudulentas. Aquí nos tocó un caso, recuerdo,
¿Verdad que sí, licenciada? ¿No estuvo usted aquí? Sí. Encontramos una inscripción fraudulenta por acá. Entonces, eso da lugar a conflictos. Entonces, ¿qué efectos ha dado eso con las fincas en el registro? Fraudes con fincas no ubicables. Por ejemplo, otro caso que nos tocó atender ahí en el RIC fue una persona que siguió un sucesorio doble, digamos, él era nieto del propietario de la finca y pues él tenía un apellido que es muy común, que tenemos mucho, que es García. Entonces, pues eso en todas las partes vamos a encontrar, aquí seguramente hay 2 o 3, por lo menos García y otros González, igual que hoy habemos bastantes, ¿verdad? Entonces, él siguió un sucesorio doble. Después de eso, ya que él era el propietario, hizo una partición para sí mismo a la mitad de la finca y lo fue a hipotecar al banco. Pues el banco con una certificación no le pidió ningún plano, no le pidió nada, porque para lo que acreditaba la propiedad era certificación de registro de la propiedad. Con esa certificación le dieron la plata y obviamente el señor después se desapareció. Entonces el banco, después cuando no pagó, reclamó el bien, lo inscribió en el registro pues a favor del banco sin hacer una medición ni un reconocimiento del terreno tampoco. Y después sacó a remate el activo. Viene y un ingeniero que estaba interesado en desarrollar un proyecto, compró el terreno también a ciegas sin ir a verlo y lo pagó. Y cuando llegó al banco le dijo, mire, quiero que me vaya a enseñar dónde está mi terreno. Cuando fueron con el banco no lo pudieron encontrar, pues el precio que estaba inscrito en el registro, que en este caso del remate, pues si haber sido el precio real, tenía 6 ceros por lo menos, ¿no? Entonces era un terreno grande en la entrada de Quetzaltenango, plano, pero no sabían dónde estaba, porque no hay ubicación de fincas. Entonces, al fin lo que hicieron fue que el RIC nos pidiera una certificación de que no pudimos ubicar el terreno, fuimos con las personas del banco, el que había comprado y todo, y después de eso me imagino que llegaron a un acuerdo, el otro quitó la demanda, el banco le reembolsó su dinero posiblemente y las costas judiciales, no nos consta, pero ya no nos volvieron a preguntar nada, entonces quiere decir que llegaron a un acuerdo, porque no hay ubicación de fincas. También aquí en Puerto Barrios, tuvimos un caso de alguien que le debía una fuerte cantidad a una empresa de tarjetas de crédito, le dio en pago un terreno, solo el pago pues era la inscripción en el registro, nunca lo revisaron y después llegó la empresa, antes de venderlo pues nos iban a preguntar para que les hiciéramos el estudio para ubicar la finca, porque ellos no sabían dónde estaba. Entonces al otro día le habían dado su finiquito, ya no debían nada, ellos tenían la finca pero no sabían dónde quedaba. Entonces por eso es que ahora los bancos ya están pidiendo que cuando les hacen el avalúo para hipotecas y cosas por el estilo, ya vaya un plano hecho por un valuador donde ubiquen la finca, ¿verdad? Para evitarse estos problemas. También se han tenido desmembraciones fuera del ámbito de la finca matriz. Aquí se ha dado, digamos, teníamos una finca en Izabal, pero se encontró que le habían desmembrado un terreno, no digamos aquí cerca, uno en, ¿cómo se llama? Por Jutiapa, porque era del Grupo Norte y la desmembración se hizo de una finca que estaba aquí en Puerto Barrios. También desmembraciones fuera de la finca matriz y traslapes con otras fincas. Entonces, eso ya crea conflictos. Aquí pues tenemos una parte muy conflictiva aquí por el Santo Tomás de Castilla, que está trabajando el RIC en solucionar toda esa situación, ¿no? También tenemos sobreposiciones de fincas aún desmembradas de la finca matriz, porque no ha habido medición, simplemente han hecho las ventas y las inscripciones al tantímetro, al ojímetro, dicen de aquí para acá, aquí para allá, y como eso una vez queda inscrito en el registro con las dimensiones que tiene, ya es un derecho real. Entonces cuando van al campo y quieren poner las medidas, los que habían estado en paz, en algún momento pueden llegar a tener conflictos, pueden tener pleitos, en el mejor de los casos y en algunos casos hasta violencia, ¿no? Se han visto casos de que la gente se mata por problemas de tierras. Otro problema es que tenemos fincas que no tienen forma. Cuando nos dicen, mire, es una finca que mide 2 caballerías y colinda con A, B y C y nos describe, pero no sabemos realmente qué forma tiene la finca. Entonces, cuando tenemos que hacer
la reconstrucción, llega alguien y me lleva la certificación de registro y dice, mira ingeniero, yo quiero que con esto que está acá me diga dónde queda mi finca. ¿Qué voy a hacer? Le digo, mira, yo soy ingeniero, no soy adivino, no puedo asumir, no puedo inventarme nada que no esté en el registro de la propiedad, porque eso estoy asumiendo cosas que no debo. Entonces tenemos esos problemas también, fincas sin forma. Entonces pues esto ha sido la problemática por la forma como se han hecho las inscripciones registrales. Entonces pues ahora pues ya tenemos que ir cambiando con el catastro, aunque desafortunadamente digo, no es que el catastro haya creado problemas, los problemas ya estaban, pero no se habían dado a conocer. Ves como el que se siente sano nunca va al médico, un día le duele una pierna y porque al fin lo obligan va al médico y el médico le manda a hacerse exámenes de sangre, de orina, que no sé qué, y le dice, mire usted tiene A, tiene aquí, le recetan a uno un montón de cosas y dice, pero si yo no tenía nada, yo estaba sano y el médico me enfermó. No es cierto, él ya estaba enfermo pero no sabían que tenía la enfermedad. Entonces eso nos ha pasado, aparte que sí tenemos procedimientos que son lentos, que son complicados, que se han enredado, pero el catastro no los ha creado. Entonces, ahora con este pequeño antecedente que hicimos, o no tan pequeño, fue media hora, el antecedente que hacemos de por qué necesitamos medir la normativa que nos da, entonces ya vamos a definir qué es la geomática y para qué sirve, la medición, por qué es la medición, qué herramientas usamos y cómo se aplica al catastro. El término geomática o geoinformática, geomática viene de la contracción de las palabras geo, tierra, y mática, que es la colita de informática, es el estudio de la superficie a través de la informática, o sea, tratamiento automatizado de la información. Normalmente se toma, digamos, ya existe la carrera, de ingeniero en geomática, por lo menos en Canadá y otros países. En Guatemala la tenemos con la figura de los administradores de tierras, que sí tienen cierto componente técnico, pero también se les da un bastante componente de jurídico. Entonces en otros países pues también existía el técnico en topografía, pero entonces ya tienen conocimiento no solo de la parte de medición, sino también de la parte legal. Entonces ya está estandarizado, es una norma ISO. La primera carrera, los primeros alumnos de la carrera de informática eran en Canadá, en la Universidad de New Brunswick, que en realidad empezaron a usar el término informático cuando el término topografía, cuando el término geodesia les quedó corto y abarcaba muchas más disciplinas de la medición. La definición, pues es un término científico moderno que hace referencia a un conjunto de ciencias en las cuales se integran los métodos para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica, también llamada información espacial o geoespacial. Básicamente la geomática lo que nos dice es qué está dónde. Cuando usamos un celular y lo usamos para navegar, para llegar a un lugar que no conocemos, estamos haciendo uso de las herramientas geomáticas. Tenemos un mapa, tenemos una ubicación a donde queremos llegar, tenemos un sistema de telecomunicaciones y todo eso ya nos lleva y nos guía. Lo mismo podemos hacer con un montón de información que se puede representar espacialmente, y uno de los que se puede representar espacialmente pues son las propiedades, las fincas, los predios, etcétera. Entonces todo eso queda enmarcado en el término de la geomática. Tiene múltiples aplicaciones, como les digo, el teléfono celular y todo. Nosotros hacemos uso de las herramientas geomáticas para llegar a un lugar, pues vamos llegando y con el teléfono nos vamos guiando, ¿no? Entonces todos usamos la herramienta, aunque no seamos expertos en el tema, porque igual para hablar por teléfono no tenemos que ser ingenieros electrónicos, solo sabemos qué marcar y queremos hacer y eso es lo que usamos. ¿Qué es la técnica catastral? ¿Qué parte de la técnica usamos nosotros? ¿Qué parte de la técnica usamos para los análisis y los estudios que se hacen? Pues usamos métodos geodésicos y topográficos, métodos fotogramétricos y técnicas cartográficas. Normalmente lo que todo mundo logra ver o lo que logramos ver en campo, porque es lo que anda haciendo nuestro personal afuera, son los métodos geodésicos y topográficos. Pero también
Podemos usar métodos fotogramétricos, usamos fotografías aéreas. Sobre las fotografías aéreas pues hacemos ortofotos y en base a eso ya tenemos una imagen de la superficie de la Tierra que ya está rectificada, ya podemos hacer mediciones sobre esa imagen y luego esta imagen le aplicamos técnicas cartográficas y ya la convertimos en un mapa. Entonces ya de acá para acá ya tenemos un mapa que tiene información, ya está sistematizado, ya tenemos símbolos, ya entendemos qué es. Entonces ya podemos trabajar todo esto para la técnica catastral para representar todos los objetos, digamos, primero los objetos de derecho, o sea, los predios, pero también además información complementaria. Y como hablábamos al inicio, es una herramienta de uso multifinalitario. Si viene la municipalidad y tiene, por ejemplo, la información de predios, y viene la empresa eléctrica y dice, mire, yo tengo la información de todas las líneas de transmisión y de postes en un mismo sistema de coordenadas, ya las podemos integrar para cualquier proyecto de desarrollo. Y después viene caminos y dice, yo quiero el sistema de carreteras. Entonces cuando van a planificar una calle, ya saben por dónde van a pasar y no que se van a encontrar una tubería, una línea de alta tensión donde no van a poder pasar. Entonces, pues la parte final, vamos a ver dictámenes técnicos como respuesta al Ministerio Público y Tribunales de Justicia que requieren conclusiones de carácter técnico para resolver conflictos de tierras. En este caso, voy a hacer la aclaración, algunos números de finca pues han sido cambiados para conservar la privacidad. Pero si el caso es real, también otro de los conflictos que nos tocó atender allá en el RIC, que nos ha tocado atender, es donde se ve la utilidad del estudio registral, pero desde un punto de vista imparcial, pues nosotros no favorecemos a nadie, simplemente decimos lo que nos consta, lo que vemos en nuestros expedientes. Cuando llega una solicitud a la gerencia TEN al RIC, pues este flujograma creo que lo vieron también la semana pasada. Este flujograma lo vieron la semana pasada, se los explicaron más o menos qué es. Llega una solicitud a la dirección, lo trasladan a la gerencia técnica y ahí pues lo primero es que se hace el ingreso, se asigna, normalmente esto lo estuve haciendo yo hace tiempo, se asignaba el caso y digamos hay un grupo de ingenieros que se dedican a atender estos conflictos. Nos comunicamos con el interesado. Ya entonces en base a eso definimos qué tenemos que hacer, si hay que medir, si hay que ir a solo una inspección ocular, hay que investigar el registro. Se hace una investigación documental en el Registro General de la Propiedad, en el Archivo de Centroamérica. Normalmente la investigación documental en el registro se hace con consultas a distancia. Nosotros casi no vamos al registro, solo cuando no encontramos algún documento tenemos una persona ahí que nos busca todo y también nos lo manda escaneado. Entonces hacemos las consultas a distancia para sacar todos los datos que encontramos de las fincas que se están investigando. En algunos casos hacemos una inspección ocular, un reconocimiento sin medir, y en algunos otros casos sí tenemos que ir a medir según el tipo de conflicto que sea, o sea, no todos los conflictos se resuelven midiendo. Algunos sí necesitan hacerse mediciones, otros no necesitan medirse. Luego hacemos el análisis y ya se emite un informe con los resultados que constan, pues lo que encontramos ahí en el estudio. El contenido típico de un informe pues es una introducción, objetivos, una descripción breve de las actividades, el análisis que es el cuerpo del documento donde dice, mire, yo encontré esto aquí, esto allá, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Las conclusiones que van pues orientadas al objetivo. Las recomendaciones si proceden al trámite y anexos. Y aquí pues en el análisis más o menos qué actividades son las que se analizan dependiendo de la información que se tenga. Hay ciertos casos que es muy difícil para nosotros que normalmente no se pueden tomar y es por ejemplo cuando no tenemos inscripciones registrales, son solamente posesiones. Con las posesiones no tenemos información en el registro, no podemos hacer nada, no hay cómo emitir una conclusión, por lo menos desde el punto de vista de RIC, o sea, a los jueces pues les toca el trabajo de hacerlo sin el apoyo del RIC, solo con los testigos y con lo que puedan aportar los abogados,
Pero en esos casos nosotros no podemos porque no tenemos la información documental ahí que nos diga qué es de quién. Entonces tengo aquí un caso que, como les digo, es muy interesante, no es para culpar a nadie. Cuando vean las conclusiones digo porque digo no es para culpar a nadie, pero es un reflejo de lo que ha pasado en muchos casos aquí en Guatemala. Teníamos una finca que le pusimos un número, la finca 211, folio 211, libro 5991 de Guatemala. Ese libro, si lo buscan, no existe porque los libros manuales se quedan como en 3000 algo. Pero esa finca fue creada exprofesamente para ser dividida. O sea, es como cuando uno hace el depósito de una planilla, ¿no? Si tiene 10 empleados y cada uno gana 5,000 y uno deposita 50,000 quetzales, sabe que todo ese cheque completito se va a ir para el pago de la planilla. Esta fue una finca dentro de un proyecto de urbanización, que es la línea roja que está acá, y fue creada con el área exacta que necesitaban para hacer los lotes. Dentro de esta lotificación había aquí un predio, el predio que se llama el lote 5C, que por una parte estaba una persona que tenía una inscripción registral que lo identificaba como el lote 5C, de toda la descripción que coincidía exactamente con la de otra, y la única diferencia es que tenía un número de finca matriz distinto, a pesar de que los dos se habían desmembrado de la finca matriz igual, la 211. Y los dos se desmembraron de la misma finca, y la misma ubicación, los mismos colindantes, o sea, básicamente era la misma finca, coincidía igual, excepto por un pequeño detalle que vamos a ver. Entonces aquí pues ya dentro de esto, como les decía, aquí pues empezamos a hacer el uso de la investigación registral, se hicieron las consultas a distancia de la finca matriz y de todos los lotes que estaban acá. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eran como 20, 25 fincas que tuvimos que investigar, porque aparte de estas también se investigó la finca matriz. De esta, de la 211, que es otra finca mucho más grande. Entonces se investigaron todas las fincas, después se determinó la ubicación espacial de los lotes, o sea, a partir de esto, que reconstruimos todas las fincas, el mosaico de todas las fincas para darle su ubicación una respecto a la otra y armar el rompecabezas de todas las fincas. Ya tenía el pequeño mosaico de finquitas acá. Después ya les dimos su ubicación, colocando este bloque de fincas que no tenía ubicación. Esto de acá no tiene ubicación, no sabíamos dónde está, porque no, digamos que no tienen coordenadas todas las fincas. Entonces ya con esto pues teníamos ubicación por lo menos para saber de qué se trataba y dónde estábamos parados. Entonces teníamos esta finca de acá, las desmembraciones ya ubicadas, y después de esto se hizo un reconocimiento de campo. Fuimos con los fiscales del Ministerio Público, fuimos a caminar y nos tocó identificar los lotes porque este predio no tenía nomenclatura afuera, no tenía que dijera lote 5C, solo estaba con una pared de muro prefabricado, no tenía construcciones todavía. Los otros sí tenían construcciones, entonces estaban identificados. El lote C4, aunque va 4C o C4, pues, pero nos da una idea de cuál es cuál. Y así los otros lotes sí estaban identificados. Entonces ya estábamos seguros de que el predio en litigio sí era efectivamente este de acá. O sea, no estábamos hablando de otro predio u otro lote distinto. Después agarramos la información registral y de la finca matriz, que tenía un área de 32,000 metros, específicamente para todas las divisiones, se le fueron restando todas las desmembraciones que tuvo, pasando por la desmembración número 7, que es la que dio origen al lote 5C, y cada vez se le iba decrementando el área, pues tenía 32,000, hasta que llegaba aquí a tener área cero el 11 de septiembre de 1989. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, ¿sí? Solo voy a dar un aviso. Los interesados, dice el licenciado Valdemar Barrera, en la maestría de Derecho Constitucional, ahorita van a tener una reunión de alrededor de 20 minutos por si les interesa, dicen, en el salón principal de sesiones. Ay, disculpe, ingeniero, solamente era eso, compañeros. Bien, entonces, hasta que se hizo la última desmembración, la finca quedó con área cero, ¿verdad? Y el propietario seguía siendo el primer propietario de la finca, o sea, no tuvo traslados de dominio desde el primer propietario, el mismo propietario fue el que vendió todas las fracciones. Entonces, cuando quedó con área cero,
Es como lo que decía el cheque de la nómina, tenemos una cuenta bancaria que tenemos que pagar de 10 personas, hacemos el cheque y nos quedó en cero la cuenta porque se llevaron toda la plata, entonces la cuenta no tiene movimientos. Pero después, en el año 2005, viene una persona que actuó como vendedor y como comprador. O sea, el señor también es otro nombre ficticio. Sí, aquí le pusimos ese nombre, pero él actuó como vendedor, representando al dueño sin ningún documento que amparara la venta. Y también actuó como comprador en nombre de una sociedad que se llamaba Menar S.A. Entonces ahí lo primero que se dio es una interrupción del tracto sucesivo, porque el que vendió no era el dueño de la finca. Entonces ya estaba el primer error. Y luego la segunda situación anómala que se dio es que la finca tenía área cero, acá. Digamos, cuando íbamos contando todas las desmembraciones, la última cabal lo dejó en cero. Pero cuando llegamos a la última, la conservación de la finca, de tener área cero, cuando el registro le hace la conservación por error o por lo que ustedes quieran, no nos consta que hubo nada más que un área de la noche a la mañana, de tener área cero, cuando le hicieron la conservación, al pasar del libro manual al libro electrónico, le asignaron un área de 5.223 metros. Entonces ya la finca tiene área, y como tiene área, pues ya fácil hacerle una desmembración que ya es válida, porque antes no se podía hacer, ¿verdad? Entonces tenía dos operaciones anómalas, ¿verdad? La compraventa de alguien que no era el dueño y que la vendió, y al dueño en realidad no le interesaba pelear algo que ya no le servía de nada, pues tenía una inscripción registrada con área cero, ¿para qué iba a pelear solo algo que ya no tiene valor? Entonces él era el que menos iba a pelear por la finca y gastar por gusto, ¿verdad? Entonces Menar compró a Juan Ramón después de esta finca, un segundo comprador intermedio, y ya entonces en base a eso hicieron la desmembración anómala. Pues obviamente aquí en el informe pues, se hizo ver que la operación aparece como vendedor y como representante legal, como comprador, y aquí pues hubo interrupción del tracto sucesivo. Entonces después de esto pues ya se aclaró la situación, ya pudimos emitir el informe de las dos inscripciones registrales. Una era, no recuerdo los números, ahorita los vamos a ver. Aquí la primera, la finca 22.098, folio 851, libro 2140 de Guatemala, no tiene indicios de que sea una operación irregular, pues todo estaba coincidente, el orden, el tracto sucesivo, todos los documentos, todo lo encontramos bien. En cambio, la segunda conclusión, pues se determinó que la desmembración que dio origen a la finca número 9876, folio 678, libro 432 de Guatemala, no debió haberse operado porque la finca no tenía área, en la conservación por error se la asignaron, no podemos decir otra cosa, ¿verdad? Y se encontraron indicios de que el tracto sucesivo no se siguió correctamente, pues el que estaba vendiendo no tenía la propiedad. Entonces se indica en el análisis. Entonces, nuestro informe hasta ahí se terminó. No tenemos conocimiento qué pasó con el caso después de esto, porque pues eso se entregó al Ministerio Público, el Ministerio Público siguió el proceso que corresponde. Se asume que pues en base a esto debían de haber declarado falsa la finca, pero eso no sé porque hasta ya no llegamos, en eso nos quedamos nosotros. Pero entonces este es uno de los ejemplos de los que digamos de los casos que nos ha tocado atender, donde se puede ver una forma de fraude. Pues desafortunadamente en todas las instituciones hay personas buenas y también hay personas no muy buenas o que cometen errores, porque no podemos decir otra cosa. Entonces pues casos de este tipo nos toca atender también. Tengo otro caso que vamos a poner aquí más adelante, si no tienen más preguntas de estos que hemos visto acerca del tema que estamos tratando, donde pues evidenciamos que el Estado ha sido víctima de su propia negligencia, digamos, en temas de tierras, por no llevar un control adecuado. Lo vamos a ver más adelante. Entonces pues aquí pues ya tenemos claramente cuál fue la situación. Obviamente pues sí nos llevó un par de meses de estar revisando, leyendo documentos hasta completar el informe, pero sí pues al fin se logró determinar.
¿Alguna consulta del tema o del caso, así, o de los otros temas que vimos en cuanto a los derechos y por qué necesitamos hacer planos y todos los términos de medición? ¿O algo que los pueda ayudar en lo que cargamos el otro ejemplo? Bueno, vamos a hacer una comprobación de lectura, no es broma. Del documento que les enviaron, habla de la diferencia justamente de lo que estamos hablando, de la diferencia entre el registro y la realidad física, pues es el catastro. Es un documento que habla del catastro de España, que no es el caso del catastro de Guatemala, pero que sí tenemos muchos elementos en común. Entonces aquí pues la ventaja es que nos explica muy bien qué es el predio o la parcela catastral, como le llaman en España, qué es la finca registral, que eso sí le llamamos igual aquí que en España, ¿va? La finca que está en el registro. La diferencia es que allá tienen creo que 7, 8 registros, aquí pues solo tenemos 2, el de Guatemala y el de Shela. Pero habla pues de todas las situaciones que se dan, la concordancia, cuando hay concordancia entre el registro y el catastro, cuando no hay concordancia, cuando hay varios predios en una finca o varias parcelas en una finca y viceversa. Entonces, por ejemplo, habla ahí de los casos de lotificaciones o parcelamientos, que es una realidad futura que no ve el catastro, ¿verdad? Entonces, no sé si tuvieron tiempo de leerlo todo o algún comentario que tengan también acerca del documento. No, están muy tímidos. Sí lo leyeron, vamos a ver. Están esperando que alguien haga la primera pregunta y después todos van a preguntar, ahí van a ver. Vamos a ver otro caso aquí. Este es un estudio catastral. Aquí no hay conflicto como en el caso anterior. En el caso anterior podemos presumir, no podemos asegurar que hubo algún dolo en algún momento, alguien intentó hacer alguna operación fraudulenta. En este caso no es eso, sino es un simple error que cometen las autoridades por una mala administración o un mal control en la tierra, la propiedad. La finca 12.843, folio 86, libro 22 de Guatemala, es donde está el Hospital Roosevelt. En el 15 de diciembre de 1927 se formó la finca esa, la 12.843, con una extensión como de, que eran como 2 o 3 caballerías, algo así, en la zona 11 de Guatemala, para que se den una idea, o quienes conozcan allá. Esto de acá es el Hospital Roosevelt, este es todo el bulevar de entrada, aquí hay unas instalaciones, construcciones, esto de aquí atrás está el Incán, y todo esto son las colonias que están ahí en la zona 11, el Hospital Roosevelt, la colonia Roosevelt, hasta llegar a la avenida Carabanchel. Todo eso era parte de una sola finca, que es esta la finca 12.843. Entonces esta finca pues se formó con esta figura en su momento. No se encontraron planos, pero más o menos se pudo reconstruir en base a la información que existe de lo que se recopilaron de las fincas. El 9 de enero de 1928 se desmembraron estas áreas de acá, y estas áreas de acá que dieron lugar a varias fincas y pues se le fueron quitando estas áreas. Una de las desmembraciones que se le hizo a esa finca fue esta parte de acá, que curiosamente solo decía que eran 12 manzanas y solo tenía 2 manzanas de frente y 12 decía hacia adentro, o sea de largo, o sea 12 en el sentido, el que no era, digamos, la manzana pues es una medida de área, pero decía, lo que quería decir es que el frente que hacen 2 manzanas y otras 6 para adentro hasta completar 12 manzanas, que los desmembró el dueño de la finca para sí mismo. Después de varias desmembraciones, lo que quedaba era la finca Ashurá, y eso lo compró la nación después de que le habían desmembrado toda esta parte de acá, pero en esta compra que estaba aquí incluyó esta que ya estaba aquí. Entonces esta se supone que ya estaba afuera, pero estaba dentro de esta misma, entonces compró teóricamente 2 veces esta parte. Una cuando compró la finca que se había desmembrado y 2 cuando compró el resto de finca matriz que se supone que estaba ahí. Entonces pues ya compró, qué sé yo, eran como 43 manzanas cuando en realidad tenía 35, una cosa por el estilo, pues. Pero sí le tocó un poquito menos de área porque no se hizo un estudio registral de todo.
Luego en 1956 le desmembraron estas fincas acá para la Liga Nacional contra el Cáncer, esta parte de acá. Le desmembraron esta parte que es donde está para la universidad, donde está ¿cómo se llama? El CUM, Centro de Estudios Universitarios, aquí está atrás del Roosevelt, donde está el CUM. Se desmembró a favor de la USAC en 1958. Después en 1959 le desmembraron otro pedacito de acá. Y aquí viene lo interesante. En 1962 le desmembraron la finca 7995, folio 63, libro 701 de Guatemala, propia de la nación también, que era para completar este mismo cuadro que estaba acá, pero ya estaba sobrepuesta en una parte sobre lo que antes le habían dado a la universidad en el CUM. O sea, en este caso pues lo está viendo la PGN, ya está tratando de resolver los errores que cometieron. Entonces ya hicieron aquí un segundo piso en la parte que está sobre el CUM. Después, en 1967 se desmembró la finca 29676, folio 185, libro 822 de Guatemala, a favor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya me quedo fuera de la diapositiva, que es esta partecita de acá, ¿ven? Es esta de acá, esta esquina donde están unas clínicas del ICS y que es pediatría, algo así del ICS. Esta está desmembrada sobre la finca que se había desmembrado anteriormente, ¿verdad? O sea, sobre esta otra que era la 7995, y sobre esa desmembraron esta, a pesar de que esta también está desmembrada sobre la otra. Entonces, y las descripciones pues son claras, las descripciones registrales en cuanto a las medidas y ubicación. Y después pues desmembraron bastantes fincas aquí adentro, incluyendo aquí una notificación que dieron para después del terremoto de 1976. Y ahora después la pregunta era, ¿dónde ubicamos esta finca, la 12.856? Porque tiene una dimensión que tiene un largo y un ancho, pero no tiene una ubicación. Entonces una de las preguntas era, ¿dónde la ubicamos? Entonces se trató de ubicarla en cualquier parte dentro de toda la finca matriz, a pesar de que tiene área suficiente. No hay dónde colocar una figura que tenga esta forma de 6 por 2 que quepa sin traslaparse con otras fincas. ¿Ah? Entonces, de las conclusiones que se hicieron para la PGN, con la información registral no se puede ubicar la finca 28959, pero a pesar de esto, aunque no sepamos exactamente dónde está, como se busque su ubicación, se va a sobreponer con alguna finca, por lo menos con una o dos fincas, según donde se ponga. Y la otra, pues la finca 7995, folio 63, libro 701 de Guatemala, que se supone que la PGN está tratando de regularizar y eliminar de alguna forma, se sobreponen las fincas 20.880, 29.676 y 1.193, todas de Guatemala. Entonces esto es un claro ejemplo de que el mismo Estado, por no llevar los controles adecuados y por no tener la legislación en cuanto a no basarse solo en los colindantes y en la descripción registral, ha caído en errores en su propio perjuicio, ¿verdad? Porque no ha llevado los controles adecuados. Entonces eso es pues la conclusión. Si tienen comentarios, consultas del caso o algo que los podamos ayudar, pues con mucho gusto. Ustedes me dicen, ¿sí? Titular catastral. Sí, me hizo una pregunta de abogado, no de ingeniero. Pero voy a tratar de lo que he visto yo, porque como le digo, no tengo el conocimiento académico como para responder en temas jurídicos. Pero, digamos, sí se considera el cambio de titular catastral, pero como usted dice, cuando hay un documento por medio. Cuando hay abandono, no sé cómo lo harán en el registro público. Normalmente ellos tratan de que sea la persona, el nuevo titular catastral, que tenga algún documento. Hoy en la mañana me preguntaban si lo podía hacer con una declaración jurada, pero están diciendo que no aceptan declaraciones juradas, sino que tiene que ser con una escritura pública donde están las dos partes. En este caso, cuando usted dice que el abandono y la posesión es porque es un terreno que no tiene ningún propietario de todas formas. O sea, es un terreno que está, digamos, baldío, según lo que dice el Fondo de Tierras.
Es que si está a nombre de la nación, tiene un propietario y la nación en determinado momento puede decir si lo da o no le da. Debía ser un terreno que está baldío, que no tiene ningún propietario, ni la nación, que no sé si existan o no. Sí, sí. Sí, sí, el Fondo de Tierra le pide que esté la posesión y todo y que esté inscrito en el RIC. Para que pudiera hacerlo en el RIC tendría que tener el documento donde él, el que abandonó, de alguna forma se lo ceda. Porque si, por eso lo que sea, pero tendría que tener un documento porque si no, así de la nada nosotros no podemos hacer ninguna operación, ¿verdad? Eso sí, es que en realidad no estamos creando derechos, nosotros simplemente estamos tomando la declaración de quien estaba en ese momento, no le estamos dando derechos, sino que nosotros llegamos y hemos tenido desafortunadamente casos, porque no toda la, digamos, la ley fue hecha con yo diría con un espíritu idealista, de que cada quien iba a declarar honestamente lo que tiene, sin aprovecharse de los otros y decir yo soy propietario, yo soy poseedor, yo soy tenedor y solo aquí no tengo nada. Sin embargo, hemos encontrado casos que los que son tenedores, que no tienen ningún derecho, ningún documento, dicen yo soy el dueño, pero no tengo aquí los papeles. Y como es declaración, se lo creemos. Entonces, en estos casos, pues se había pensado que iba a haber un documento. En realidad no tiene un procedimiento en el registro público para el traslado, digamos, del predio cuando el titular abandonó, si es posesión, ¿verdad? Pues, pero entonces el nuevo posesionario tendría que seguir un juicio o lo que sea para demostrar eso. Sí. Como si determinamos si un terreno está en una zona de desarrollo agrario. Mire, lo que pasa es que esas zonas de desarrollo agrario eran más o menos regiones, departamentos que no estaban definidos exactamente. Usted me lo dice por la ley de titulación supletoria, que dice que no se puede hacer titulación supletoria en las zonas de desarrollo agrario en ciertos municipios. Sí, pero es que las zonas de desarrollo agrario están en la ley de titulación supletoria, pero no está definido a cuáles son. Yo creo que está en otra ley. Entonces se podía buscar porque son municipios específicamente que están definidos como zonas de desarrollo agrario. Son ciertos municipios. Bueno, la verdad es que del aire nos han caído otras atribuciones que no estaban consideradas en la ley, ¿va? Digamos como estas, lo mismo con el Fondo de Tierras, cuando quieren hacer regularización y se pregúntenle al RIC, incluso en zonas que no son en proceso catastral. Pero en realidad las zonas de desarrollo agrario están definidas como municipios, digamos, para la ley de titulación supletoria habla de Petén, de la transversal del norte y ciertos municipios, entonces serían los municipios que específicamente están, o el departamento de Izabal completo, si no estoy mal. ¿Verdad? Sí. ¿Qué toman como base para hacer la exposición pública? Para hacer la exposición pública se toma como base primero el mapa catastral del sector. Digamos, el predio catastral, el plano catastral es el plano de un solo predio. El mapa catastral es la zona de predios de una región o una zona donde sea manejable la cantidad de personas y la comunidad, que más o menos todos se conozcan y que estén en más o menos un distrito común. Entonces se toma ese polígono y sobre ese sector pues se hace la exposición pública, se llevan los documentos, se pide que todos los predios ya hayan sido medidos, que se haya completado el análisis catastral y que se les haya notificado a todos los titulares catastrales cuál es la situación para que después lleguen a ver y confirmar si están de acuerdo o no con lo que les midió el RIC. ¿Y hay algún caso en que el RIC sí pueda adjudicar? Que yo sepa, no. Solo son pretensiones. Ni siquiera. Nosotros medimos lo que declara el titular. O sea, al final nosotros emitimos la declaratoria de predio regular o irregular. Entonces podemos decir que este es un predio regular si nos coincide el titular catastral, que es la persona que nos dio la información, con el titular registral, que es el que tiene la inscripción en el registro de la propiedad.
Si no coinciden, ya es predio irregular. Por ejemplo, personas que están en una finca nacional, que tienen ya tiempo de vivir y que de plano ahí se van a quedar, pero que no han hecho su desmembración de la finca nacional, pero ya tienen alguna adjudicación, por ejemplo, proyectos que hizo el INTA o cosas por el estilo, que se quedaron en que eran patrimonio y cosas que no, digamos, no llegaron a completar la inscripción registral, entonces ya llegan a la categoría de poseedores. Y el otro es el tenedor, que simplemente ocupa un terreno sin ningún documento. Entonces, cuando nosotros terminamos de medir, se hace la notificación al titular registral, cuando es conocido o si se identifica, de que hay alguien en su predio. Entonces ahí es donde crean la confusión, porque da la apariencia que nosotros estamos dando el derecho, pero lo que estamos haciendo es decirle a alguien, mire, cuidado, allá en su terreno, en esa esquinita que tiene por ahí, está metida una persona que no tiene ningún papel. Pero eso no quiere decir que nosotros le estamos dando derecho, simplemente le estamos diciendo al titular, pero como no se le dicen personas, se le nota en el registro. Mire, cuidado, ahí hay alguien que está metido en su terreno y es el predio que nosotros tenemos identificado con tal CCC. Entonces ya el propietario decidirá, bueno, se lo vendo, se lo regalo, lo tolero que esté ahí o lo saco, ¿verdad? Pero eso ya no es función nuestra decir qué va a hacer el propietario con su finca. Lo que pasa es que se malinterpreta cuando se anota una finca inscrita por un predio irregular, que nosotros le estamos dando el derecho, y no es eso, nosotros le estamos avisando, mire, ahí hay algo, usted proceda como usted quiera, pero en realidad no adjudicamos ningún derecho. Por favor. Sí, entiendo el término nomenclatura, pues va orientado a la ubicación de la finca. Normalmente no, primero porque no nos corresponde, la ubicación es digamos, potestativa del propietario, ni siquiera el registro lo hace de oficio, ¿verdad? El registro pues se basa en el principio de rogación y si el titular no solicita nada, no hace nada. Y nosotros pues vamos más o menos con la misma idea, pero pensando en que nosotros solo hacemos lo que encontramos, porque nosotros cuando, digamos, la Santo Tomás y otras fincas así, que eran los que habíamos, de los ejemplos, hemos detectado varias fincas así, y cuando hacemos el mosaico de un municipio encontramos que no encontramos la finca, y cuando vamos al siguiente, ahí nos aparece lo que estaba perdido. Sí consideramos la inubicabilidad de fincas, pero la actualización no, porque eso lo hace el propietario como está establecido en el Código Civil, declaración jurada y todo lo demás, eso es el mismo propietario que lo debe hacer. Centro de Gestión Catastral. Ah, no, ese es un documento de España. No, por eso le decía, pero ¿existe en la realidad con nosotros un centro de gestión catastral? ¿O esa es una función que corresponde a la Secretaría de Asuntos Agrarios? No, aquí no existe como tal, es que el Centro de Gestión Catastral en ese documento especial se refiere básicamente sí, que viene a ser como una oficina, digamos, aquí nosotros manejamos más o menos la ventanilla única, que es donde la persona va y pide hacer operaciones asociadas con las funciones del catastro. Entonces ellos tienen su centro de gestión catastral así, pero aquí le llamamos pues ventanilla, que es donde se tienen los titulares con los traslados, con las ventas, aprobaciones de planos y todo lo que hace el RIC. Bien. Si no hay más preguntas, pues saquen una hoja, vamos a pasar el examen. No. Sí. No. Entonces, si no hay más consultas,